Del Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Hola amigos y amigas. Cuando en el tiempo de Jesús los niños no eran considerados, Jesús pone a los niños pequeños como modelo de lo que uno debe ser delante de Dios. Los niños pequeños entonces están ubicados, podríamos decir, en la parte contraria del fariseo. El fariseo de la parábola de hoy puede jactarse con orgullo del bien que ha hecho. El niño sabe que depende de otros. El niño sabe que no es autosuficiente, que no puede valerse por sí mismo. Está claro que no tenemos que tomar partido con el fariseo diciendo que es un hipócrita, un antipático, uno que es lleno de orgullo y de presunción, simplemente así. Tendremos que analizar bien la parábola y luego sacar la conclusión. Muchas veces nuestra simpatía va del lado del publicano y decimos: pobrecito el publicano. Si bien ha hecho alguna cosita mala, alguna fechoría, pero bueno, tiene un corazón sincero, un corazón de oro. Y por otro lado está arrepentido, merece compasión, merece amor. Pareciera que enseguida nos ponemos del lado del publicano. Veamos entonces estos dos personajes. Veamos primero entonces al fariseo. Dice el Evangelio que ora de pie. Y uno piensa que es una hipocresía porque quiere hacerse ver. No, simplemente el judío tiene como posición orante estar de pie. También el publicano seguramente ha orado de pie. No es ninguna cosa extraña. Alguien ha dicho que el hombre se hace ateo cuando llega a ser mejor que el Dios a quien sirve. Este es el caso del fariseo. La oración del fariseo lo desnudó en su más honda realidad. Finalmente es un ateo. Su Dios es su yo. Peggy, en 1914, dice: hay algo peor que tener malas ideas. Es tener ideas definitivas. Hay algo peor que tener mala conciencia. Es tener una conciencia perfecta. Hay algo peor que tener un espíritu perverso, es tener un espíritu acomodado. Creo que esto describe de alguna manera al fariseo. Nos encontramos entonces delante de una persona que es recta, que es honesta, que es íntegra, que observa fielmente los preceptos de la ley, que evita escrupulosamente el pecado. Esta es la personalidad del fariseo. Hace más de lo que está prescrito. La ley establece que hay que ayunar un día al año, lo dice el libro del Levítico, capítulo 16. El fariseo ayuna 2 veces por semana, martes y jueves, los días en los cuales se recordaba el ascenso y el descenso de Moisés al monte Sinaí. La ley establece que en el momento de la cosecha, el campesino debe entregar inmediatamente a los sacerdotes para el templo la 10ª parte del producto del campo, del trigo, del mosto, del aceite.
y también los primogénitos de las reses y las ovejas. El fariseo hace mucho más que todo esto. Hace esto y si compra algún cereal que supone que aquel que lo ha cosechado no ha pagado esta parte, él la paga por las dudas. Este pago tenía un destino, el templo, la formación de aquellos que estudiaban la ley, los pobres. Tenía ciertamente un destino sano esa 10ª parte. Podemos decir tranquilamente al Señor, en vez de decir como hizo el fariseo, podemos decir al Señor, mi Señor, en el mundo hay mucha gente mala, hay mucha gente malvada, pero no tomes en cuenta que esta gente es mala. No tomes en cuenta que hay gente que realmente daña a otros. Tendríamos que humildemente hacer una oración permanente de agradecimiento, no de reproche a los demás, como hizo el fariseo. Si nosotros llegamos a tener moralmente alguna virtud, simplemente la actitud debe ser agradecimiento. Te agradezco, Señor, no porque no soy como los demás, que esta es la oración del fariseo. Te agradezco, Señor, porque me has podido hacer ver alguna cosa y rezo por aquellos que no lo pueden ver y haz que yo pueda ayudarle a aquel que no ha podido ver el camino recto, que yo pueda ayudarle a andar mejor en su vida. Esa debería ser la oración en la cual se encuentra en Dios el origen de todo bien. El origen del bien y de la virtud no está entonces en nosotros mismos, sino que viene de Dios y por lo tanto la actitud debe ser de agradecimiento. Frente a este fariseo, nosotros tendremos que decir, ¿qué sería si no hubiese gente como esta, como este fariseo? Gente honesta, gente justa. Por ahí hasta podríamos decir, bueno, esta es buena gente, deberíamos perdonarle un poco que sean orgullosos. No podemos terminar el razonamiento de esta manera. Veamos ahora el segundo personaje, que es el publicano. Aquel que ha captado inmediatamente nuestra atención, quizá por su humildad. Se nos convierte en un personaje simpático, atraíble, porque es humilde. Pero sí, este hombre deberemos saber que es un verdadero pecador. No es para nada una persona mansa, buena, como parece a primera vista. Es un ladrón matriculado, es un explotador odioso. Lo sabemos, el publicano es un pecador público, aquel que estaba a cargo de cobrar los impuestos para Roma, y entonces el dinero lo mandaba a Roma. Y por supuesto tenía la posibilidad de cobrar un poco de más y entonces quedarse con parte de los impuestos. En realidad, este publicano no le quita el dinero a los ricos, sino que desangra a los pobres. Es alguien que les roba a aquellos que son sus conciudadanos. La ley dice que para salvarse este tipo de personas, estos como los publicanos, deben restituir todo lo que han robado, más el 20% en intereses y, por supuesto, abandonar inmediatamente esa profesión infame. Bien sabemos que los publicanos no eran para nada aceptados y queridos en el pueblo de Jesús. La enseñanza final de Jesús es esta. Les digo que éste volvió a su casa absuelto y el otro no. Volvió a su casa justificado y el otro no. Pareciera que a primera vista no podemos estar de acuerdo con esta sentencia. ¿Cómo se puede condenar al que se portó bien y declarar justo a un pecador? A veces nuestros criterios de justicia quedan un poco trastocados frente a este pensamiento de Jesús. Frente a esta actitud del fariseo y del publicano, tenemos que decir que aquí Jesús no hace una
apreciación moral del comportamiento de las personas. Aquí el planteo es la relación con Dios, es decir, el modo como uno ora. De acuerdo al modo como uno ora, se va revelando quién es Dios. Entonces dime cómo oras y te diré en qué Dios crees. Si uno es desinteresado, su oración será gratuita. Si uno es en cambio más calculador, su oración será una oración que seguirá la lógica del mercado. Y si uno es generoso, sabrá interceder por los demás. Por lo tanto, la oración, el modo como nosotros oramos, es un buen test psicológico sobre nuestra personalidad y nuestro modo de relacionarnos con Dios. Podríamos decir de modo simple, mira cómo rezas y verás quién eres, y viceversa también. A tal oración, tal ser humano. Por lo tanto, el resultado del juicio de Jesús no se fija en el comportamiento moral de estos dos implicados, el fariseo y el publicano. El punto central está aquí. El publicano fue justificado. ¿Qué quiere decir que fue justificado? Que fue hecho justo delante de Dios. Esto es ser justificado. Es decir, el publicano dejó que Dios interviniera en su vida. En cambio, el fariseo, como ya tenía su propio Dios, que era su propio yo, no dejó intervenir a Dios. El fariseo regresó a su casa como había venido, con todas sus buenas obras, ciertamente, pero sin que Dios tuviera la posibilidad de declararlo justo, justificado. Ya él se autojustificaba. En cambio, el publicano necesitó ser justificado por Dios, dejó que Dios interviniera en su vida. Recordemos aquello de Jesús en el Evangelio, el médico no viene a sanar a los sanos, sino a los enfermos. ¿Cuál es entonces el error de este fariseo? El error es este, llevar consigo al templo una especie de carro completo de buenas obras acumuladas, con una rigurosa penitencia, con una escrupulosa observancia de todos los mandamientos. 613 eran los mandamientos que tenían los judíos. Este es el error. El fariseo no le pide a Dios que lo justifique, solo pretende que Dios declare, que Dios reconozca como si fuera un contador, un notario, que reconozca su conducta intachable. En realidad, él simplemente quiere decirle a Dios su vida y centrarse solo en ella. Entonces, simplemente lo busca a Dios para que le ponga el visto respecto de sus esfuerzos permanentes. Y entonces uno piensa, pero ¿y qué pasa con nuestras buenas obras? Nuestras buenas obras no son las que nos hacen justos. Las buenas obras son las señales de que el Señor nos ha justificado. Por eso, ciertamente, Pablo insiste en esto, la justificación por la fe. Delante de Dios, el hombre se encuentra siempre con las manos vacías, y esta es la actitud del publicano. El publicano lo reconoce esto. Ciertamente que no es un modelo de vida virtuosa. Es el pobre que solo le puede ofrecer a Dios nada más ni nada menos que su corazón contrito, arrepentido y humillado. El fariseo debe renunciar, en cambio, a esta falsa imagen de Dios que lleva en su cabeza y en su corazón. Un Dios que simplemente toma nota de las obras buenas y malas. ¿Para qué? Para luego poder distribuir los premios y los castigos. El fariseo debería renunciar a esta actitud. De hecho, lo vemos en el primer versículo. ¿A quién está dirigida esta parábola? ¿A quién dirige Jesús esta parábola? A aquellos que se tenían como justos, aquellos que confiaban en sus propios méritos,
al fariseo que se exalta por sus buenas obras y entonces con eso piensa que ya tiene una ventaja delante de Dios. Y ciertamente, esta parábola está dirigida a nosotros, a los cristianos de todos los tiempos, que tantas veces nos creemos justos por nuestras buenas obras y despreciamos a los demás. No podemos vivir despreciando a los demás, no podemos vivir construyendo nuestra vida sobre la comparación del comportamiento de los demás. No podemos estar cerca de Dios si despreciamos a los hermanos. Hasta la próxima.